Tengan un buen día. Nosotros somos el grupo E de la profesora Mónica González y nuestro proyecto se titula Herbarios y la diversidad de plantas locales. Mi nombre es Abraham Salas Quesada. Saludos, estimados compañeros y compañeras. Mi nombre es Carlos Daniel Solano Quiroz y soy del CU de San Carlos. Hola, mi nombre es Ana María Peraza. Dentro de la introducción, mencioné que este proyecto colaborativo se desarrolló como parte de la asignatura de Biología Vegetal de la UNED y este pretende explorar la diversidad de los grupos taxonómicos de los reinos de plantas, sus respectivas características, además de identificar según sus grupos específicos. Se pretende aplicar diferentes conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura para así aprender sobre los métodos y ventajas del uso de herramientas para comprender la clasificación de las plantas. De esta forma se realizará de forma colectiva una colección de plantas secas disponibles en la localidad de cada uno de los integrantes del grupo. Esto con el propósito de aprender a diferenciar los principales grupos de plantas según la morfología observable y el ambiente donde se encuentran, así como comunicar de forma simple en formato de video el desarrollo de las colecciones, principalmente técnicas de recolecta, montaje y preparación de las muestras. Siendo el propósito principal del proyecto, se debe definir el término herbario. Este se puede entender como un almacén o reserva de especímenes de plantas recolectados y preservados. La parte esencial de este es el montaje de la planta, lo cual consiste en el proceso por el cual el espécimen se adjunta a una página en el herbario con su debida etiqueta, tras ser secado antes. Con varias especies montadas se puede notar mejor la diversidad de flora disponible en el medio ambiente local, así como discriminar diferentes grupos taxonómicos a los que corresponden. Y por otra parte también se va a hablar sobre los grupos taxonómicos, que se puede entender como ellos, ¿verdad? Como de estos, que los cuales son una categoría que contienen entre sí, indicando conforme se desciende de estas mayor especificidad de individuos analizados. Entonces, estos grupos se van a basar en los niveles de aparición de características conforme evolucionan la especie, ¿verdad? Los briófitos o también llamados musgos. En sí, los briófitos no son exactamente un grupo, sino que son como se les llama a toda la agrupación de plantas no vasculares, las que no cuentan con un sistema vascular con xilema o floema. Estas suelen restringir mucho su tamaño por la misma situación. Los principales miembros de estas son los hepatófitas, tocerófitas y briófitas. Los cuerpos de los briófitos en sí se llaman talos y no cuentan con raíz, sino con una estructura llamada rizoide, que sirve como para el anclaje. En cuanto a la distribución de agua y nutrientes, esto pasa en cualquier punto de contacto que tenga la planta. El gametófito es dominante en los principales grupos de los briófitos y el esporófito se encuentra unido al gametófito y depende de él para nutrirse y para consumir agua. El gametófito posee estructuras portadoras de gametos, conocidas como gametangios. Los gametangios masculinos son llaman anteridios y contienen espermatozoides, mientras que los femeninos se llaman arquegonios y contienen una ovocélula. Poseen características anatómicas que facilitan la fecundación, de manera que el anteridio esté arriba, mientras el arquegonio esté abajo y por medio del agua se pasen los espermatozoides de uno a otro. También es común que se dé la reproducción por fragmentación al separar una parte de su cuerpo llamada gema. Esta se forma un gametófito independiente. Las tres principales grupos son los siguientes. Las hepáticas, llamadas así porque originalmente se creían que eran útiles para problemas del hígado. Sus características principales son que son más horizontales, sus gametófitos, y más planos que los de la mayoría. Poseen hojas finas y planas. Las hepáticas pueden dividirse en dos principales categorías, talosas o foliosas. En cuanto al filo de los antocerófitas o antoceros, estos tienen un esporófito en forma de cuerno que se distingue muy bien. En este poseen estomas con células oclusivas que les permiten transpirar. En cuanto al filo briófita, también llamado musgos o musgos verdaderos, son menos foliosos y menos talosos en apariencia. Sus gametófitos suelen ser verticales. Tienden a crecer de manera más abundante y con la más amplia variedad de espécimes. Estos comprenden tres principales grupos. La clase Sphagnopsida contiene un único género, el Sphagnum. Se llaman musgos de turba.
Tienen un protonema en forma de lámina en lugar de la típica forma de hilo característica de la mayoría de brófitos. La clase Andropsidae, Andreidas, o musgos de granito o musgos de roca. Suelen crecer en roca, pero también habitan en nieve o hielo, generalmente a grandes altitudes, aunque hay especies que viven en suelos de regiones frías y templadas. Su color suele ser verde oscuro. Finalmente, la clase Bryopsida contiene una gran parte de los paisajes que podemos ver en todos lados. Los patrones de crecimiento de los musgos de esta clase varían dependiendo de la especie y el medio en el que se encuentren. En las selvas y otras áreas muy húmedas, los gametófitos suelen ser mayores y colgantes, suspendidos de rocas o de ramas o de árboles. La mayoría de las especies tropicales suelen ser epífitos y otros permanecen como protonemas y parecen algas filamentosas. Voy a hablar un poco sobre las plantas vasculares sin semillas. Bueno, primero que todo, la descripción es un grupo de plantas que poseen unos tejidos especializados como xilema o floema. Además, se reproducen mediante las esporas que se forman en en los soros, ¿verdad? Y también se caracteriza por poseer un ciclo de vida altamente de generaciones y habita un ecosistema húmedo pero de sombra. Ellos no necesariamente tienen que pegarle la luz directamente porque se pueden llegar a quemar, entonces les va a llegar a hacer un daño. Luego, las características anatómicas, ¿verdad? Ellas son muy fáciles como de ver su anatomía, ¿verdad? Tienen tejidos vasculares, ¿verdad? La cual va a contar con el xilema, que es el transporte del agua, y el floema, que es el transporte de nutrientes. Ahora, las raíces verdaderas, que son las que absorben el agua y los nutrientes. Los tallos, que son conductos de transporte y soporte estructural, porque vemos así como siempre vemos en los helechos una raícita más gruesa, ¿verdad? Y las frondas, que son como las hojas amplias que generalmente compuestas adaptadas a la fotosíntesis. Las estructuras más que todo como de reproducción van a ser los esporangios y los soros. Las esporangios son estructuras donde se producen las esporas y los soros son agrupaciones esporangias que en la parte inferior de los frondes, ¿verdad? Y luego, las adaptaciones que van a tener es por la reproducción de esporas que se reproducen ligeras y resistentes que pueden dispersarse por el viento y el cual van a ir a colonizar otra parte, ¿verdad? Luego, la protección de las esporas, ellas cuentan como una capita. De hecho, si usted toca un helecho, ellos se siente esa capita, que eso lo va a proteger de disecarse y de los rayos solares. Y también como en la raíz del tallo se ven así como los pelitos y todo eso. Y las adaptaciones de los fotosíntesis, las frondas con la superficie maximizan la captación de la luz y los entornos sombreados. A continuación, expondré las principales características relacionadas a las plantas con flores o angiospermas. Dentro de su descripción general, mencionar que son las plantas con mayor diversidad y éxito en ecosistemas, dado que aproximadamente representan el 80% de especies de plantas. Dentro de sus características estructurales, mencionar que producen flores y frutos, y en estos últimos tienen semillas encerradas, las cuales sirven como medio de dispersión y es una adaptación evolutiva. Ya lo que refiere a algunas características estructurales, mencionar que tienen raíces bien desarrolladas, las cuales pueden ser fasciculados en el caso de monocotiledones y pivotante en el caso de las dicotiledones. Estos dos términos, dicotiledón y monocotiledones, es la clasificación de este grupo de plantas y indican la cantidad de hojas embrionarias. En su tallo puede ser herbáceo leñoso y con presencia de ribosomas. En sus hojas hay diferencias en la nervadura, paralela a las monocotiledones, retículas en las dicotiledonas. Flores, en sus flores presentan estambres, que es el órgano masculino, y pistilos, el órgano femenino. Dentro de sus frutos hay semillas que facilitan la dispersión, pueden ser en forma de nuez, bayas y legumbres. Aquí podemos apreciar algunas características distintivas de este grupo de plantas. En relación a sus acciones, mencionar que pueden ser polinizadas mediante viento, agua o agentes biológicos, dadas sus estructuras en el polen.
además que pueden ser dispersadas, sus semillas pueden ser dispersadas por agentes biológicos, lo cual permite adaptarse a una gran cantidad de medios. Y aquí podemos apreciar el caso de las orquídeas, las cuales están especializadas en que su polinización tiene que ser realizada por el colibrí. En cuanto al herbario, el procedimiento se divide en tres partes principales. La recolección, para eso se utilizaron los siguientes materiales: las tijeras, cuchara o pala, guantes o bolsa plástica, pinzas, una libreta de campo, lápiz, cámara digital, lupa y un contenedor de plástico. El procedimiento fue basado en el planteado por Seshagirao et al. Indican que los especímenes de interés deben ser recolectados enteros si son herbáceas o una parte con flores, carpelos u hojas en caso de ser leñosas o muy grandes. Al recolectar las plantas se deben retirar insectos, telarañas o cualquier cuerpo ajeno al espécimen. Se deben retirar los restos de suelo, en raíces y tras retirar la planta se deben tomar notas en libreta de campo sobre la localización, hábitats y características demás. Las cosas pueden variar dependiendo del formato específico. En mi caso también les puse un poco de agua a algunas para retirar la tierra en exceso sin romper los rizoides, como se puede observar. Tras la recolección, los mismos autores sugieren que se realice un envenenado de plantas que consiste en utilizar sustancias que eviten la abscisión en la planta tras ser arrancada y no haya más pérdidas de muestras. Para eso se utilizan disoluciones de etanol de cloruro de mercurio o LPCP. En este caso no se va a utilizar porque son materiales difíciles y peligrosos. Para el secado en sí se utiliza papel periódico colocado en una caja de cartón cortada y se dobla la caja de cartón aplastando suavemente las muestras. Se debe evitar que ninguna de las partes del espécimen estén sobrepuestas entre sí o chocándose. Se dejan comprimidas por unas cuantas horas. El tiempo usual de secado es 12 horas, pero en caso de notar los especímenes bastante húmedos se puede cambiar el papel de periódico para repetir el secado. En el caso mío, al hacer tres briófitas, el tiempo fue demasiado y algunas muestras se notan como especialmente dañadas por estar secas. Una vez las muestras están secas, se pueden montar. Ese mismo autor comenta como en el proceso se utiliza para el montaje una hoja de papel blanca y gruesa. La técnica consiste en que uno de los especímenes, de que se unan los especímenes al papel con pegamento natural y en ocasiones agregar una pequeña porción de sulfato de cobre o cristal de timol para usar como repelentes de insectos u otras criaturas que puedan querer alimentarse de estas. Em, Estos son acompañados en la hoja con una etiqueta adecuada, usualmente en la esquina inferior derecha, como se puede ver acá. El etiquetado varía dependiendo de la institución, sin embargo, son consistentes con respecto a cuestiones como la ubicación, donde se extrae, hábitat del espécimen, nombre del colector, fecha, número de herbario y características determinantes del género o especie. En ese proyecto se utilizó la etiqueta de una versión ligeramente adaptada de lo expreso por García y Sole en su trabajo. En cuanto a las plantas encontradas, se pudo encontrar una briófita, como se puede observar, del género Hypnomandoi en Tacares de Grecia. En cuanto a la siguiente, se pudo encontrar un briófito del tipo Hepatófita, el del género Marcantia de alguna especie, en la misma localidad, creciendo en una sequía entre los árboles. Se destacan su estructura en forma de hígado y otras características como las gemas que los dejan de manera muy clara. Y la última muestra encontrada fue otro del género biófito, una especie Octoblepharum albidum. Esta fue encontrada también en Tacares de Grecia, creciendo en un árbol, igual que la primera, son epífitas porque son briófitas, entonces su estilo de vida común. Y entre sus características se pueden notar un esporofito con una seta corta y una cápsula de forma ovoide cilíndrica y una coloración blanca opaca. Para la elaboración como del experimento, por decirlo así, y de la investigación como tal, bueno, así se ve helecho, que este helecho es de musgo, de musgo, es un helecho bastante húmedo. Y acá vemos cómo se ve en su hábitat natural y, bueno, natural, podría decírsele. Y acá a los 8 días de haberse eh, tenido en secado. Luego, por acá está el espada, porque todas las hojitas están separadas desde la raíz.
Y esta otra es el helecho de espada o el helecho bastón. Es más conocido como el bastón, porque la parte más interna, digamos, la parte que le da con el tallo más grueso que le estaba comentando, todas las hojitas van pegadas entre sí. El anterior no, el anterior va separado. Y este fue parte del proceso que realicé para elaborar la investigación. A lo que refiere a la elaboración del herbario, mencionar que yo seguí el mismo procedimiento que mis compañeros desarrollaron. Aquí en la etapa de recolección podemos apreciar la ubicación y algunos de los materiales que implementé para desarrollar esta etapa. Aquí podemos apreciar las plantas seleccionadas para el desarrollo de esta dinámica. Mencionar que a mí corresponderme el grupo de angiospermas, la extracción de muestras se centró en frutos, hojas y las mismas flores, que son las estructuras distintivas de este grupo de plantas. Con el proceso de secado, aquí podemos apreciar las muestras antes de ser expuestas a este proceso. Este proceso de secado se consiste en la extracción del exceso de agua y diferentes nutrientes mediante la ayuda de papel periódico y esta estructura de cartón, el cual al ejercer presión se dinamizaba de dicho proceso. Y a lo que refiere el proceso de etiquetación e identificación, aquí ya podemos apreciar el resultado final de todo el proceso anterior y las etiquetas en las cuales se establecía el nombre y género de las plantas o tejidos vistos acá, la ubicación de fueron extraídos y ciertos aspectos importantes, como es el caso de que si estos tejidos tienen daños por herbivoría o hongos, o cuando se extrajo la muestra había presencia de algún polinizador. El desarrollo de este proyecto posibilitó la identificación de diferentes individuos de los principales grupos de plantas, como briófitos, plantas vasculares sin semillas y angiospermas. Esto mediante el análisis de sus características morfológicas y adaptaciones a los diferentes ambientes, a los cuales se tradujo en la comprensión del gran valor de la diversidad, además de cómo dichas adaptaciones dinamizan los ecosistemas. Dentro de las conclusiones, mencionar que con la elaboración de la recolección de plantas se tuvo la posibilidad de apreciar el valor académico educativo que tiene esta dinámica, dado que al documentar y preservar diferentes muestras vegetales se tiene la posibilidad que los discentes puedan de manera directa apreciar diferentes rasgos de las especies vegetales, además de cuáles han sido sus adaptaciones biológicas a determinados medios específicos. Y luego también cabe mencionar que el herbario se logró aprender cuáles son las diferentes acciones que se deben de desarrollar para que una muestra vegetal pueda ser conservada en las mejores condiciones para que así su valor educativo se mantenga y al apreciarse las diferentes distinciones de los tejidos vegetales, los cuales son bastante diversos. En cuanto a la reflexión, el uso de herbarios en el aula presenta una posibilidad de que los estudiantes puedan practicar ciencia de manera segura, sencilla y económica. Y estos puedan tener a primera mano el acceso a la variedad de plantas que están en su localidad sin la dificultad de necesitar un laboratorio y con instrucciones simples que pueden ser fácilmente guiadas. Con la reflexión y la pregunta generadora de esta sección, destacar que ya sea con el desarrollo o interacción de un herbario, es posible que los discentes puedan de manera directa interactuar con las características que poseen los diferentes organismos vegetales y con ello empezar a desarrollar sus propios conocimientos en torno a las adaptaciones biológicas que dichos organismos han tenido que desarrollar como respuesta a condiciones ambientales o exceso de recursos. Destacar que todo esto es posible gracias a que en un herbario se clasifican las muestras según sus respectivos rasgos. Por otra parte, y respondiendo a la pregunta sobre qué utilidad podría tener este tipo de herramienta en el aula, bueno, en mi caso sería de gran utilidad, ya que últimamente los jóvenes solo quieren pasar pegados al teléfono y es muy difícil llamar la atención de ellos. Y si se les lleva a explorar fuera del aula y si se les pone un trabajo mayor, ellos van a pasar concentrados en eso y no van a pasar concentrados en el teléfono, por lo que van a tener un mayor aprendizaje.